Hoy se están cumpliendo 50 años del golpe de Estado que Uruguay sufrió el 27 de junio de 1973. Un protagonista central de aquellas horas fue el senador blanco Wilson Ferreira Aldunate. En la última sesión de la Cámara Alta, antes de la disolución del Parlamento, en la noche del 26 al 27, el caudillo nacionalista pidió la palabra para pronunciar un discurso que pasaría a la historia. Los señores senadores me permitirán que yo, a pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, me permitirán que yo haga una invocación que me resulta ineludible a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma alienta. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la verdad. ¡Viva el Partido Nacional! A un par de metros detrás de Wilson en el momento de esa locución estaba Carlos Rodríguez Labruna, que era diputado desde el año 1966, electo por el Movimiento Nacional de Rocha. El doctor Rodríguez Labruna está con nosotros esta mañana, después de mucho tiempo sin conversar. ¿Cómo le va? Gracias por visitarnos, ¿eh? Bueno, muy contento de poder encontrarte de nuevo, de tantos años, de tantas entrevistas en periodos políticos muy, muy trascendentes, en las que uno, bueno, fuimos testigos, pero además de ser testigos fuimos protagonistas, ¿no? Justamente la idea en esta entrevista, que se suma a otras esta mañana, es conocer las vivencias de esas horas, ¿no? ¿Cómo fue para usted la jornada del 26 y bueno, después el 27, pero la previa sobre todo, la del 26? Bueno, era una jornada que ya un proceso que ya era inexorable, que se veía venir, que la disolución de las cámaras, el último episodio de algo que había arrancado en febrero, cuando la desautorización por parte de las Fuerzas Armadas de la designación de Francese como ministro de Defensa Nacional. Ahí se produce el quiebre en los mandos. El presidente de la República abdica de su poder, mantiene el cargo, pero no tiene el poder. Es evidente que las Fuerzas Armadas tienen otras expectativas. También es verdad que en ese momento en el país no había subversión. La guerrilla había sido totalmente derrotada, estaban la mayoría de los dirigentes que integraban el grupo guerrillero estaban presos, y los que no estaban presos estaban fuera del país. Es decir, las Fuerzas Armadas entendieron que después de haber terminado con la guerrilla podían ejercer el gobierno. Y para eso vinieron los comunicados 4 y 7, que no fueron combatidos por toda la clase política como debió haber sido. Algunos generaron la expectativa de que podía haber una suerte de gobierno tipo peruano, como el que había encabezado en fin, era un proceso que yo creo que no tenía vuelta. Nosotros estábamos en la expectativa de cómo se desarrollaban los episodios. El Parlamento, que no había sesionado en febrero, durante los hechos de febrero, pero sí en las semanas estas que estamos comentando, en los meses y semanas previos al 26 de junio, se estaba plantando frente a ese poder ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, bueno, rechazó el pedido de desafuero del senador Enrique Erro. Te iba a hacer referencia. Por ejemplo, reclamaba por denuncias de torturas en cuarteles militares. Sí. Se solicitaban comisiones investigadoras al respecto, ¿no? Sí. Había una tensión poder legislativo, sí, hay una presidencia. Tensión fuerte, porque además el tema del desafuero de Erro que se pide en la Cámara de Senadores, cuando la Cámara de Senadores se iba a expresar, se inicia un juicio político que suspende lo otro en Cámara de Diputados. Y bueno, todo eso provoca una presencia permanente de los legisladores en el Palacio. Y había una actividad muy fuerte y toda aquella sensación de que trae el comentario de cuál era la situación real
Y bueno... esa noche, junto a Wilson, ¿por qué estaba usted tan cerca de Wilson porque en el plenario de la Cámara? Porque tenía que estar ahí. Cuando estábamos enterados que venía el decreto de disolución de las cámaras y que era una cosa de minutos, de horas, de tiempo, yo estaba en la Cámara de Diputados, había estado en la presidencia conversando con Gutiérrez Ruiz y había estado con Zapelli también, un gran ciudadano Zapelli. El vicepresidente de la República. El vicepresidente, sí señor, un gran ciudadano que no se apartó nunca de la legalidad. Invitado a integrar el Consejo de Estado por Bordaberry, se negó categóricamente. Este es un paréntesis que es bueno que la gente y la historia lo recoja. Esos días ya eran de comentario. Pero en la noche misma, usted decía, había estado en la Cámara un rato antes y se traslada al Senado. Sí, había habido reunión, yo había estado conversando con un grupo de legisladores en la presidencia y me acuerdo... como anécdota para que usted vea, Emiliano, hasta qué punto en el Uruguay todavía existía convicción de la fortaleza de las instituciones, cuando en realidad no había, pero eso no era para mí. Yo me acuerdo que agarré de un brazo, y no voy a dar el nombre, a un senador y le dije, a un senador activo y partícipe, le digo, dígame una cosa, ¿usted cree que realmente... va a haber un golpe de esto, van a disolver las cámaras? Mirá, en el Uruguay esas cosas no pasan. En el Uruguay esas cosas no pasan. Textual. Terrible esa frase, ¿no? 24 horas después teníamos el decreto de disolución. Cuando nos enteramos que estaban convocando al Senado, porque no había reunión del Senado, entonces nos enteramos, pues están en el Palacio, las informaciones son... inmediatas, todas. Yo estaba en la Cámara, y están convocando al cuerpo, están convocando a los senadores. Y hubo que esperar un largo rato para conseguir quórum. Por eso la sesión de la Cámara es a las 10:30 de la noche. Lo lógico que hubiera sido mucho antes. Había legisladores que estaban en el interior, otros que estaban indispuestos, legisladores enfermos. Y al final se obtuvo el quórum. Y bueno, yo con 3 o 4 legisladores más, algunos diputados de Canelones, amigos míos de la Cámara, nos vamos hasta el Senado, vamos a ver la sesión y nos fuimos hasta ahí. Después que terminó ese discurso de Wilson, ese tan emotivo, tan potente, tan desafiante, ¿qué sensación tuvo? Y la que te transmitía Wilson. Todo lo que hacía Wilson, en lo que pensaba y en lo que sentía, te lo transmitía en forma muy categórica. Es imposible no sentir aquella vibración. Lo que estábamos ahí, estábamos enfervorizados de defender la institucionalidad, porque en definitiva de eso se trataba. Y sabíamos que iban a venir horas muy feas, y vinieron. ¿Cómo fueron las horas siguientes con Wilson? Que termina se iba a ir del país, ¿verdad? No, Wilson termina de hablar, se levanta y se va. Me quedo un rato más, se va del Palacio y ahí inicia su periplo hacia Buenos Aires. Yo me quedo un rato más, escucho a otros senadores, escucho a Hierro, escucho a Vasconcellos, gran discurso de Vasconcellos, un hombre muy corajudo, muy demócrata. Escucho a Pereira y me fui para mi casa y bueno, con la desazón que escuché las marchas militares de madrugada. Bueno, a las 7 de la mañana entró Cristi con Álvarez y Bailectrino al Palacio. En el Palacio no había nadie, el único que encontraron fue a Rodríguez Andrade, aquel que jugaba en la selección uruguaya, que era un portero del Palacio, y lo encontraron ahí. El Palacio estaba totalmente vacío. ¿Usted se había llevado sus pertenencias, sus documentos del despacho en el Palacio? No tenía para nada que ocultar, tenía documentos de carácter personal, carpetas de proyectos, de actividades de carácter partidario. Me llevé la mayoría de las cosas. Y me llevé el letrerito con el nombre mío que lo conservo. 50 años después lo conservo. Un cartón que se mantuvo. ¿Y cómo fue
el 27? ¿Cómo fueron las horas de la mañana, bueno, yo el me mediodía, levanté, la tarde del 27? Y sentí la marcha militares y escuché el decreto de disolución. Me he visto y mi mujer me preguntó: ¿a dónde vas? Me voy para el directorio. Y de madrugada, a mitad de mañana, estaba en el directorio del Partido Nacional, que llegaron una cantidad de dirigentes, y en un punto de referencia, y bueno, y ahí empieza todo un periplo que se desarrolla muy intensamente durante todos esos años. Y ahí entramos en una etapa muy dura, que no arrancó con tanta dureza, pero que se fue después manifestando en forma muy agobiante desde el punto de vista de la falta de garantía, de la violación sistemática de los derechos humanos, como pasa siempre en toda dictadura. Y nos tocó un periodo muy difícil. A los 7 días del golpe, los primeros días de julio, fuimos presos, Santoro, Galán, López Balestra, la calle Herrera y yo. Nos llevaron a punta de ametralladora de mi casa y en casa de los demás compañeros, llevaron presos y pusieron una capucha y a la pared. ¿Cuál era el motivo? El motivo era, no sé, estoy por saberlo. De los interrogatorios que me hicieron, me preguntaron cosas absurdas y tenía conocimiento de movimientos de resistencia al golpe por parte de algún general del ejército, cosas totalmente fuera de lugar, que no respondían a lo que era una estructura política, partidaria, mucho menos. Pero bueno, eso yo no lo sabía. ¿Le hicieron preguntas sobre la interna militar, sí, por ejemplo? Sí. Pero, a ver, ubiquemos, ¿no? Una resistencia muy grande al golpe en la opinión pública, pero el 27 amaneció en silencio. ¿Cuál era la sensación que se transmitía? Y la sensación que se transmite cuando se pierden las garantías. Temor, y dudas, incertidumbre. Por ejemplo, ustedes se reunieron en el directorio esa mañana. ¿Qué tipo de precauciones tomaron? ¿O les parecía lo más natural del mundo seguir haciendo política? Sí. Esa corriente que uno lleva adentro, que no te pones a pensar si tenés que tener un guardaespaldas o si te están espiando, nos reuníamos y tú me preguntas, ¿y para qué nos reuníamos? Bueno, nos reuníamos para cambiar información, para informar a la gente del interior que nos mandaba permanentemente telefonazos y algún escrito preguntándonos qué pasaba, qué tenían que hacer. Pero Wilson se había ido, Wilson había preferido exiliarse, o sea, algo... Sí. ¿Alguna preocupación existía? ¿Por qué se había optado porque Wilson saliera del país? Porque no tenía ninguna garantía. Estaba el comentario que a Wilson lo iban a venir a buscar. Uh-huh. No, un partido como el nuestro no puede permitir que a su líder lo secuestren, no, esas cosas están para nosotros, no para él, que además los hechos demostraron claramente que Wilson era tan enemigo como el peor de los enemigos. Sí, se convirtió para la dictadura, Wilson se convirtió en una obsesión, ¿no? Una obsesión total. Me acuerdo que yo tuve una entrevista cuando me desproscribieron, tuve una entrevista en el Ministerio del Interior con Trinidad, con Boscarontún, con Medina, no me acuerdo quién más, cuando me desproscribieron. Eso ya fue al final de la dictadura. Al final, cuando el año de las elecciones internas, y tú sabes que yo cuando hablé de Wilson se crisparon inmediatamente. Y bueno, eso fue... Entonces, la actividad política, por lo menos en los primeros días, continuó. Sí. Después estuvo el arresto del cual usted hablaba. ¿Y ahí cambió entonces? ¿Ahí cambió la actitud de ustedes? ¿Cómo? Bueno, no, lo que nosotros nos propusimos, eso me pasó a mí, le pasó a algunos. Bueno, nosotros somos el nexo, nosotros tenemos que informar, nosotros tenemos que mantener vigente el partido. Ese era un poco el mandato que teníamos. Nosotros tenemos que responderle a la gente que nos pregunta, que nos dice qué tengo que hacer. Y bueno, tenemos que mantenernos enhiestos, el partido no puede sentirse doblegado. A ver... Mientras tanto estaba transcurriendo la huelga general convocada por el PIT-CNT. ¿Cómo se vinculaba eso con el Partido Nacional? No, participé bien, nosotros participamos. Yo visité fábricas con algunos compañeros del movimiento de Rocha Imas, dirigentes que tenían jerarquía, que tenían ganas de moverse más, ¿no? Visitamos fábricas, además con situaciones de adhesión, sí.
¿Había algún tipo de coordinación con los sindicatos? No, ninguna coordinación. No. Se hacía por espontaneidad nomás, por la sensación de responsabilidad frente a los hechos, donde usted no mira los colores partidarios. Había que ver qué era lo que se había caído. Y bueno, nos sentíamos la sensación de que teníamos que estar cerca de lo que resistían. Pocos días después ocurre la asonada, entre comillas, ¿no? La del 9 de julio. No, estaba preso. En 18 de julio. Yo estaba preso. Ese era el momento que usted estaba preso. Claro, desde el 7 estaba preso yo. Me liberan el 22, previa charla contra Val, que me fue muy mal. Así que entonces usted, esa manifestación que es histórica, que fue como respuesta, como demostración de rechazo, fue un hecho notable, que fue, objeto de una represión al mismo tiempo muy cruda, que llevó a una cantidad de arrestos. ¿Usted lo vio de lejos? ¿Usted se enteró? Bueno, nosotros... no me enteré. Me enteré, pues, no concomitantemente, porque en el 9 yo estaba contra una pared con una capucha. No, nosotros nos enteramos después que fuéramos liberados, que no prosperó toda aquella intención del procesamiento que no se dio. Ahí me enteré que había habido una manifestación muy importante, muy grande, porque esas cosas siempre circulan y siempre hay el comentario. Fue muy fuerte, fue muy grande. Y hubo una resistencia, pero hubo una sociedad que había entrado en el temor. Porque la violencia trae la violencia de uno y la violencia de los otros. Emiliano, cuando entraron a mi casa, entraron de pullover 3 o 4 muchachotes con ametralladoras en la mano. ¿Quiénes eran? ¿Eran las Fuerzas Armadas? ¿Era un movimiento paramilitar? ¿Era la guerrilla? ¿Quiénes eran? Así me llevaron. Esa sensación de miedo nunca la había tenido en mi vida y nunca se me expresó tan categóricamente como ese día. Para terminar, porque esta es una serie de entrevistas breves, ¿qué dice usted como resumen de cómo continuó su vida y la política, el tipo de política que podían hacer? Usted decía, se había resuelto mantener viva la resistencia, sí, pero al mismo tiempo hablaba del estado de ánimo de la gente, del temor, del silencio. Entonces, sí. ¿Cómo fueron aquellas primeras semanas, aquellos primeros meses? Se daban las dos situaciones, pero lo que pasa es que nosotros, o por lo menos los que estábamos en la militancia activa, sentíamos el deber ser. Yo soy dirigente, tengo responsabilidad. Yo era miembro del directorio en ese momento, aparte de ser diputado, era miembro del directorio. Entonces era un punto de referencia. Yo no era muy importante, pero para mucha gente sí. Entonces, ese tipo de actividad civil, que tiene como ingrediente la conversación, el mensaje, el escrito, la llamada telefónica, la visita, y nada más. Es decir, acá no hay ninguna expresión de violencia, ni nosotros ni íbamos a resistir. ¿Con qué íbamos a...? ¿Dónde ha visto usted que los cuerpos civiles que integran los parlamentos o los partidos políticos tengan que resistir? Cuando nosotros entramos en la actividad política, yo siempre le decía a un senador, pero no, tú me estás hablando de que cuando yo entré acá, no me dieron una ametralladora, me dieron la Constitución. Y bueno, esa es la tarea nuestra durante todo ese periplo fue eso. ¿Y Carlos Julio Pereira? No, Carlos Julio es una gran actividad, Carlos Julio es un gran demócrata y tuvo una movilización muy intensa. No, bien, sí. Recordemos, Carlos Julio había sido el compañero de fórmula de Wilson Ferreira Aldunate en las elecciones de 1971. El acuerdo era por la patria, Movimiento de Rocha. Sí. Por eso esa proximidad, por eso esa sintonía de la que usted estaba hablando. Y entonces, ¿cómo evoca a Carlos Julio en aquellos días? Bueno, Carlos Julio fue a Buenos Aires. Estuvo unos días con Wilson. En aquel movimiento medio inarmónico que había en aquella circunstancia, Carlos Julio estuvo en Buenos Aires y volvió. Y a partir de ese momento, la casa de Carlos Julio, la casa de los Lamas, era un centro más que de resistencia, siempre digo, de información.
Y así fuimos preparando una cantidad de actividades que se fueron desarrollando durante todos esos años. Y Wilson y Carlos Julio era un testigo muy directo, porque con Wilson se comunicaban permanentemente, y todas las actitudes que tomaron en ese periodo fueron siempre en concierto, en concertación. Y algunos difíciles, ¿no? En las conversaciones del Parque Hotel y todo ahí, todo un proceso que de pronto había diferencia de enfoque, porque Wilson estaba siempre en una posición muy radical. Pero Carlos Julio fue un gran defensor de los valores de la democracia y de la militancia, que por otra parte se convirtió ese lugar, sobre todo la Casa de los Lasma, porque después que se interviene el directorio, que el gobierno y un conjunto de ciudadanos, nosotros perdemos con la conexión con el directorio. El centro de movilización y de trabajo político era la Casa de los Lasma. Doctor Carlos Rodríguez Labruna, ex diputado del Movimiento Nacional de Rocha, dirigente del Partido Nacional, uno de los oradores ayer en el acto que desarrolló el honorable directorio para evocar los 50 años del golpe. Le agradezco entonces que haya estado con nosotros esta mañana con este testimonio también, ¿eh? Muchas gracias, Emiliano. El agradecido soy yo. Anoche dije algo que te lo quiero decir ahora antes de irme. Las instituciones democráticas son fuertes cuando están impregnadas del valor de la libertad y de la militancia de la gente, pero son esencialmente frágiles. Para mantenerlas hay que tener convicción